Hola, ¿cómo están? Les quería dar un caluroso saludo a mis estudiantes de Ingeniería Agropecuaria de nuestra Universidad de Antioquia, en Campus Caucasia, y siempre como acompañarlos a partir de la evaluación que hicimos sobre la caída de los cuerpos, en el que hablábamos del ejemplo de que el profesor dejó caer desde una altura de 2 metros un marcador y se preguntaba, yo creo que la secuencia de preguntas puede ser mejor, hallar la función altura y determinar con ella el tiempo que tardó el marcador en llegar al suelo. Entonces se halla la función altura y luego se determina con ella el tiempo que tarda el marcador en llegar al suelo. Y hallas la función velocidad y con ella ni el tiempo que obtuviste en que tarda el objeto en llegar al suelo determina la velocidad para llegar al suelo. Entonces queremos contar eso, que el estudiante sea capaz de contar las ideas, es decir, plantear el ejercicio, así como lo he hecho yo acá, plantear el problema y luego solucionarlo de manera en estilo narrativo para que él cuente el inicio, el nudo y el desenlace. Entonces aquí vamos a ir aquí estamos practicando la rutina en inglés, pero queremos en este momento es ir a actualizar para hacer rápidamente esta narración y hacerlo rápido con cuaderno Júpiter. Entonces aquí estamos a 26 de marzo 26 de marzo, actualizamos y nos vamos a File, Open Folder, y vamos a Docencia, Cálculo, el repositorio en Cálculo, y nos vamos a la evaluación sobre caída libre. Entonces recogemos o colapsamos las carpetas a través de este vínculo derecho que se llama Collapse Folder in Explorer, y nos vamos a clases, a la parte de cálculo para ingenieros y licenciados y administradores de empresa. Nos vamos para integración o el proceso inverso a derivar, y recordamos siempre que es que lo que vamos a hacer es el proceso inverso a derivar, entonces que debemos de partir de una derivada. Entonces vamos a antidiferenciación, aplicaciones de la antiderivada o integración indefinida, y nos vamos a caída libre al cuaderno de evaluación. Y en el cuaderno de evaluación nos vamos a un ejemplo de quiz de parcial. Entonces aquí nos vamos llamada aleatoria, tener en cuenta preguntas para la secuencia de evaluación oral. Entonces aquí también vamos a poner la lista de problemas de aprendizaje, y uno de ellos que vimos en esta evaluación es que el estudiante parte de fórmulas de cinemática. El estudiante parte de fórmulas de cinemática sin deducirlas en este curso de cálculo integral, y decimos sin deducirlas, o sea, las trae sin deducirlas, sin contar de dónde vienen, siendo que es un curso de cálculo integral. Entonces en el que se muestra que se puede deducir esas fórmulas cinemáticas utilizando el concepto de derivada e integración indefinida. Entonces se vio este problema de aprendizaje, vamos a tratar de resolverlo, siempre acompañando a los estudiantes desde la didáctica y desde la pedagogía y desde el cariño y el respeto hacia ellos, a los que me debo, a los que le debo mucho cariño y aprendizaje. Entonces acá vamos a poner aquí abajito bajamos, esas son las tareas asignadas. Después de las tareas viene el quiz, y aquí lo tenemos. El profesor deja caer un marcador desde una altura de 2 metros y se pide determinar la velocidad con la que llega al suelo,
y el tiempo que tarda en llegar al suelo. En realidad debería preguntarse primero es sobre el tiempo que tarda en llegar al suelo, control X, porque de hecho eso es lo primero que puede determinar el tiempo que tarda en llegar al suelo, y luego con él determinar, entonces aquí ponemos y luego con el tiempo anterior determine la velocidad con la que llega al suelo. Determine, aquí le ponemos suprimir la velocidad con la que llega al suelo. Entonces, en realidad podemos guiar más al estudiante. Esta es la pregunta, entonces la ponemos 1 y esta 2. Guiar más al estudiante poniendo a que para determinar ese tiempo le sugiera que haya las funciones primero de velocidad y luego de altura. Entonces aquí le ponemos como primero determine la función BDT, o sea, velocidad con respecto al tiempo, o función del tiempo. Luego en la segunda es determine HDT, es decir, la altura como función del tiempo. Aquí le ponemos la función, y recuerden que cada vez que le decimos la función es porque va a encontrar una relación que le permite, en este caso, para cada tiempo la velocidad y para cada tiempo la altura. Que siempre uno diga eso para ver de que es que lo importante en un curso de cálculo es construir funciones y con ellas resolver problemas. Entonces hagamos esto, vamos a seguir este plan. Entonces determine la función BDT, pues entonces ¿cómo se determina? Vamos a hacerlo con te lo voy a escribir aquí con SymPy. Entonces aquí lo teníamos, era con SymPy, importo la librería. Entonces esto es para numeral, importo la librería de cálculo simbólico, y luego defino las variables que voy a trabajar en el problema. Entonces tb y h, el tiempo, la velocidad y la altura. Entonces defino las variables del problema, asociadas al problema, y luego voy a determinar esa función velocidad. Entonces recuerden que como es un curso de cálculo integral, tienes que partir de una derivada. Entonces deben darme una derivada. Entonces yo aquí voy a aprovechar una cosa para que se puede hacer, y es ¿cuál es la derivada? Pues nos van a dar la derivada de la velocidad. Entonces le ponemos derivada de la velocidad, y en este movimiento de caída libre esa velocidad es una constante, es menos 9.8. Es así, nada más, es menos 9.8, es un número constante, menos 9.8, la aceleración debido a la gravedad. Esa es la derivada. ¿Y cómo obtengo la función? Entonces yo le digo una función, entonces integro la derivada para obtener la función velocidad. Entonces, ¿cómo la integra? Pues con la función dissolve. SymPy tiene una función para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces dissolve, y le dices que le entregas a dissolve, le entregas, vamos a buscar en la librería, le entregamos, vamos a ponerle aquí la función SymPy, recuerda que es con doble Y, punto dissolve, y le pones así función. Entonces él te va a hablar sobre esa función, te va a llevar a la documentación sobre la función dissolve. Entonces aquí te dice que te va a llevar a la función solve, y además que aquí abajito te va a hablar de la función no solve sino dissolve. Entonces dissolve, que es para resolver ecuaciones diferenciales. Vamos a ver si aquí la tiene, SQRT, miremos por aquí, equalities, bueno, vamos a ir de pronto desde este otro, solve equation,
no vamos a hablar, no solve, sino disolve. Vámonos aquí, pues es que le puse disolve, pero es solamente con una, sin la i, y le ponemos buscar, y veremos aquí, ahí se llama ODE, que es ecuaciones diferenciales ordinarias. Si le escribes bien, que es disolve, es de solve, es decir, ecuaciones diferenciales la que resuelve. Entonces aquí defines quién es función a través de mire que te dice cómo se hace para trabajar. Defines quién es función y la obtienes con dissolve. Entonces primero vamos a definir qué es función. Entonces en este caso nosotros vamos a decir que B es función del tiempo. Entonces le ponemos función paréntesis V y es función del tiempo. Entonces con esta línea, aquí le voy a poner corto la línea. Entonces aquí miren que él me puso chulo diciendo, sí, definiste bien que B es función del tiempo. Pues B es B de t, una función del tiempo. Eso es muy importante para nosotros en cálculo, es que usted reconozca que ciertas variables son funciones de otras. En este caso, reconozca que la velocidad es función del tiempo, es decir, cambia con el tiempo en el movimiento de caída libre o está relacionada con el tiempo. Y que la altura también. Entonces pones altura es función de función entre paréntesis pones la cadena H, cadena de caracteres, y entre nuevos paréntesis pones T. Y así con eso has definido a B y H como funciones del tiempo. Después, que las defines como funciones del tiempo, entonces escribes que vas a resolver una ecuación diferencial. Creo que de una vez mejor creamos la ecuación diferencial. Entonces aquí creo que no, nada más con la derivada de la velocidad podemos hallar B. Entonces como hallamos B va a ser la que se obtiene resolviendo la ecuación diferencial definida como la derivada de la velocidad es menos 9.8. Entonces aquí le ponemos dissolve y la evaluamos en la derivada aquí le ponemos la i, derivada de la velocidad. Bueno, entonces aquí ya lo vamos, y cuál es la variable para resolver. Pues el tiempo. Entonces aquí le damos y le decimos que me muestre esa función derivada. Entonces vea la función v que va a hallar integrante, que me dice attribute error y me dice que float object no tiene atributo atoms. Vamos a ver, de pronto es que le tengo que dar no una variable sino una ecuación. Entonces yo voy a decir construyo una ecuación diferencial. Entonces necesito ¿cómo creo una ecuación diferencial? Con EQ evaluado en la derivada, que es una constante, derivada no sé por qué el autocompletador no nos quiere funcionar acá, de la velocidad. Ahora sí, ya casi que no, coma cero. Cuando le decimos coma cero ya sí nos queda como ecuación, es decir, la igual a bueno, pero no debería, derivada de la función velocidad, eso es igual a, no es igual a cero, es igual a diff a la derivada diff a la derivada de v con respecto al tiempo. Es la derivada de v con respecto al tiempo. Creo que sí, la derivada de v con respecto al tiempo es la derivada de la velocidad, que es menos 9.8. Hallo esa ecuación y ya esa ecuación es la que le entrega a dissolve. Entonces ecuación diferencial porque le he autocompletado, no quiere funcionar. Ecuación diferencial y vamos acá,
Entonces me dice evalue error, dissolve y classify un guión bajo de solo trabajan con funciones de una variable, no t. Entonces que nada más me dice que entonces classify ODE, vamos a ponerle aquí funciones de una sola variable. Vamos a ver porque bueno, b, la derivada de b, derivada de b, vamos a ver. Vamos a ver cómo podríamos nosotros decirle a él que estamos partiendo de una derivada y construimos una ecuación diferencial. Bueno, vamos a ver si que nos muestre esa ecuación diferencial. Entonces cortamos aquí, le decimos muéstrame la ecuación diferencial después de que la cree. Me dice false, nos dice no nos creó algo. Yo creo que es porque tenemos que ponerla menos, la vamos a poner menos porque él la va a considerar siempre igualada a 0. Entonces vamos a ponerle aquí a ver. Equality new missing in requiere false en el argumento. RHS. RHS. Right H sides. El argumento de la derecha. Bueno, pues el argumento de la derecha que sea 0. Right H size. Y aquí ya me puso el argumento de la derecha igual 0. Bueno, y no nos quiere, nos dijo false. Ecuación diferencial false. EQ, la derivada de la velocidad. Aquí. EQ, porque no nos querrá construir la ecuación diferencial. Yo creo que de pronto lo podemos hacer. Pero es que me falta, así es que me falta definir que esta es la definición de funciones. Control X. Después de definir las variables, defino quiénes son funciones de qué. Y aquí ya le digo otra vez. Y ahora sí, pues tenía que definir quién es función de qué, que b es función del tiempo y h función del tiempo, y así me escribo la ecuación diferencial. Menos d de b de t es menos 9.80. Aquí le voy a poner que es que la ecuación diferencial es que así es perfecto, porque me quedaría que si este pasa a sumar, me queda que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es menos 9.8, sí, es verdad. Entonces así ya me quedó la ecuación diferencial y ahora queremos es que él la resuelva. Entonces vamos a decirle, bueno, y clasifique esa ecuación diferencial. Entonces, ¿de qué tipo es? Entonces le ponemos classify ODE. Classify ODE no la trae y clasificas a la ecuación diferencial, a la que acabas de construir. Y él te dice que esa ecuación diferencial es de tipo factorable, separable, y esta es la que nos interesa a nosotros, que sea separable, que esas son las ecuaciones diferenciales con las que se empieza en un curso de cálculo. Entonces aquí ahora le vamos a decir dissolve. Entonces en la siguiente línea le decimos, bueno, resuelvo la hora. Entonces dissolve, que es una función especializada para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces le pongo la ecuación diferencial, porque no funcionará el autocompletado. Vamos a ver, aquí está, ecuación diferencial, ecuación diferencial, que fue la variable que creamos, y aquí miren que me la resuelve. Entonces b de t es c1 menos 9.8t. Entonces hallo b de t, pero con la constante de integración c1. Pero saben que la constante de integración es en este caso la constante de integración siempre es la condición inicial. Entonces, como aquí el profesor dejó caer el marcador, esa condición inicial es que en cuanto a velocidad es que la velocidad inicial es 0. Entonces C1 vale 0. Entonces, como el profesor dejó caer el marcador, la velocidad inicial del marcador era 0. Entonces así me queda. Usted, para hacer eso, en esta solución usted le dice punto subs para sustituir, y que sustituya a C1 por 0.
si lo pone así, C1, sustituya C1 por 0, y así miren que obtiene. C1 no está definido, pues define las variables, defínalo como variable también. Entonces ponle aquí coma C1, y aquí también le pone en la cadena C1. Entonces define las variables para que las pueda reconocer, y aquí ya ahora sí le pone, y mire que te queda que la velocidad es menos 9.8 veces el tiempo, menos 9.8 veces el tiempo, y la lee, queriendo decir de que usted puede hallar la velocidad en cada instante dando el tiempo, o puede hallar el tiempo dando la velocidad. Eso, que queramos ver esa doble relación, de que podemos tener la velocidad como función del tiempo y el tiempo como función de la velocidad. Entonces, que dado el uno puedo hallar el otro. Eso es pensar de manera funcional. Eso es pensar de manera funcional. Luego que tenemos esta, con ella vamos a hallar esta va a ser entonces la función velocidad. Entonces, función velocidad, y la vamos a llamar así, función velocidad. Entonces así ya tenemos cuando creo la variable función velocidad igual, ella no me muestra nada, pero creo la variable función velocidad. Si las quieres ver, escribes función velocidad. Entonces así, porque para ver en un cuaderno Jupyter, para ver el valor asociado a una variable, simplemente escribes el nombre de la variable, corres y te da efectivamente la función velocidad que hemos encontrado. Y con la función velocidad ella te va a definir una ecuación diferencial. La ecuación diferencial, entonces si integramos de nuevo, él va a hallar la altura. Entonces la función altura, entonces vamos a hacerlo como lo haríamos aquí para hallar eso. Pues reemplazamos b de t como la derivada de altura con respecto a entonces aquí le vamos a decir que punto sustituya a esta b a v o b de t, reemplácelo por la derivada de h con respecto a t. Entonces, que es que la velocidad es la derivada de la altura. Entonces mire que ya la reemplazó, y cuando la reemplaza, esa es la nueva ecuación diferencial. Le ponemos ecuación 2, la segunda ecuación diferencial, y le decimos en la siguiente línea que la resuelva. Le decimos bueno, entonces solve, resuelva ecuaciones diferenciales. Le doy la ecuación diferencial. Entonces ese se llama ecuación 2, nos está reconociendo las variables del autocompletado. Resuélvala. Entonces mire que él dice ecuación 2 no está definido. Bueno, miremos a ver, ecuación 2 ya la aquí, es esta. Ahora, resuélvala. Ya que me la resolvió, ya me queda una ecuación cuadrática con una nueva constante de integración. Y recuerda que la constante de integración es la condición inicial. Entonces esta C1 tiene que ser 2, porque la altura desde la que dejaron caer el objeto es 2. Entonces punto subs de sustituir, sustituya a ese C1 por 2. Entonces ya así le queda la función altura completica, 2 menos 4.9 por T2, una función cuadrática de término lineal 0, término constante 2 y término cuadrático menos 4.9 por t al cuadrado, y siempre distinguir esos elementos. Y luego que tiene la función de altura, usted ya le dice que resuelva ¿qué ecuación? La ecuación en la que usted aquí sustituye, me dice punto sustituye h por 0. ¿Para qué? Porque cuando sustituye h por 0 es cuando llegó el marcador al suelo, y si reemplaza h por 0 le queda una ecuación en t, donde al despejar t haya el tiempo en llegar al suelo. Entonces, que cuando h se convierte en 0, el tiempo es el tiempo de caída, el tiempo que tarda en que la altura se vuelva a 0, es decir, el tiempo que tarda en llegar al suelo. Entonces usted resuelve esa nueva ecuación diferencial. Entonces le pone que esta ya es la ecuación 3. Entonces le pone la define, que esta es la ecuación 3 que hemos construido.
la define y aquí le dice ecuación 3, que la resuelva, y él me da dos, mire que me entrega punto 63, le da dos soluciones, una negativa y una positiva. Como es un tiempo, desechas la primera, que es negativa, porque el tiempo no es negativo. Entonces así reemplazas y le dices con notación de corchetes que quieres la segunda, y la segunda en Python se indexa con el 1, la primera con el 0. Entonces así mire que toma la segunda, y así concluyes diciendo el tiempo que tarda en caer es 0.63 segundos, y con ese te vas a la función de velocidad que tenías. La función de velocidad, por acá la tenemos, la función de velocidad, bueno, creo que él nos permite, aquí la teníamos, la función velocidad, debemos de ponerla explícitamente, función velocidad. Entonces nosotros aquí obtuvimos esta ecuación diferencial, y cuando tenemos función, vean aquí la tenemos, función velocidad, que le podemos pedir de que no la imprima para que la vean. ¿Cuál es la función velocidad? Función velocidad. Entonces miren que lo la muestra, y ya con ella sustituyes en la función velocidad este tiempo que acabaste de hallar. Entonces este lo vas a llamar tiempo de caída, tiempo que tarda en caer. Así defines esa variable, y luego que la defines, evalúas en la función de velocidad punto subs, sustituyes a t por el tiempo que tarda en caer el objeto. Entonces así ya tenemos a lo que sustituye. Mire que le dice, entonces esa velocidad es de menos 6.26, si quieres decirle que va hacia abajo, y ya con eso termina el ejercicio. Mire que le dice que b de ese tiempo es menos 6.28 en notación funcional, menos b de punto 63, que es el tiempo de caída, es menos 6.28, y termina el ejercicio. Ya lo otro lo borras con doble D, y ya me falta escribir las conclusiones verbales en una línea Markdown. Entonces ya miren que nos quedó de que usted cuente todo el cuento. Entonces queremos ayudarte a un estilo narrativo para resolver ejercicios, un estilo narrativo para resolver ejercicios, un narrativo de historias, un estilo narrativo de historias, y las historias tienen inicio, origen, nudo y desenlace. Entonces que nosotros aquí iniciamos en dónde, entonces vuelvo y cuenta, iniciamos en una librería, unas variables del problema, una definición de qué variables están relacionadas y una derivada, porque estamos en cálculo integral, y las derivadas se integran para hallar las funciones, Entonces que construimos la ecuación diferencial, él nos dijo que era separable, y si es separable, con la función dissolve le das la ecuación diferencial y él te la resuelve, y sustituye la constante por 0 en este caso, porque esa constante es una velocidad, es la velocidad inicial, y así tienes la función velocidad. Cuando tienes la función velocidad, sustituyes la velocidad por la derivada de h, porque la velocidad es la derivada de h, aquí esa ecuación 2, y la imprimes. Miren que te muestra que la derivada de h es menos 9.8 por t, y cuando la tienes con dissolve esa nueva ecuación diferencial, la resuelves, y él y la puedes pedir que te la muestre. Ecuación 3, y mire que te muestra que ya me quedó la ecuación, una ecuación cuadrática en el tiempo. La resuelves con solve, no con dissolve, la resuelves y tomas la segunda solución, y bueno, pues entonces así el tiempo
que tarda en caer, ya me está funcionando el autocompletado, es 0.63 segundos. Y con ese tiempo hallas la velocidad con la que llega al suelo. Entonces, que lo primero siempre fue el tiempo y luego la velocidad. Y ya con eso ya terminas con la conclusión verbal. Entonces, que ponemos aquí conclusión verbal o respuesta a las preguntas planteadas en el problema. Y aquí es donde usted ya dice, sí, es que el tiempo que tarda en caer es 0.63 segundos y la velocidad con la que llega al suelo es de menos 6.26. Eso es, concluye. Es muy importante siempre escribirla, así como lo hicieron todos en el parcial. En esa parte no hubo problema. El problema es que partiera del origen, es decir, de que partamos de una derivada para integrar y obtener la función, porque estamos en un curso de cálculo integral en el que se pretende que utilicemos el concepto de derivada y de integral para resolver problemas. Los felicito por su trabajo, su participación. Esto fue fruto también de la evaluación. Gracias a la evaluación estamos haciendo esta coevaluación, esta reflexión, esta retroalimentación para ayudar al aprendizaje en la Universidad de Antioquia. Dios los bendiga. Muchas gracias.